Bueno, subió el hermano. Vamos a ver. Dale al hermano participación. Bendiciones, mi hermano. ¿Cómo estás? Su Aló, micrófono no se oye, escucha. aló, ¿se oye? Te escucho bien ahora. ¿Cómo está, mi No hermano? escucho nada. ¿No me escucha? No sé Hello, por qué hello. no escucho. ¿No se me escucha? Qué raro. A ver, lo del chat, que me digan a mí, por favor, si se me escucha. Porque al parecer, hermano, no me Aló, escucha. aló, ¿Sí, me escucha? Déjeme saber, por favor, en el chat, si se me aló, ¿se escucha. oye? Si se oye, Hello, hello. un pulgar arriba. A ver, Sí, te escucho. ya, Te yo no te escucho. escucho, pero yo no te escucho Parece nada. usted, usted, hermano, tiene problema. Es usted. Mira, a ver, revise. Al parecer es usted. Es usted. Revise porque sí, yo tengo audio. De hecho, tengo otro monitor aquí, frente de mí, y me estoy escuchando. Ya, ahora sí me escuchan. Sí te escucho, hermano. Y te escucho. Ya te escucho, sí. Era yo. ¿Ahora me escucha, hermano? Sí, era yo. A ver, hermano, cuéntese. ¿Cómo está Dios te usted? bendiga, Carlos. ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo está Estamos todo? bien, estamos bien. Qué bueno. A ver, dígame usted, hermano, ¿qué usted cree acerca de lo que yo he puesto aquí en este material hasta donde he documentado todo acerca de este engaño del texto crítico y toda esa mentira de la crítica textual moderna? A ver, hermano. Dame, ajá. Bueno, terrible, terrible, terrible. Hace muchos años cuando eh, compré mi primer interlineal griego-hebreo, vi pues que habían, y cuando digo hace años, eso fue en el año 2000, encontré pues leyendo esas, esos versículos que no estaban en los, en ese interlineal, razón por la cual, bueno, me sorprendió. Luego de eso traté de buscar información, me di cuenta de la crítica textual, empecé a leer y mientras más leía, más chocaba con la fe, pues con la fe que hemos heredado nosotros por medio de la palabra de Dios, por medio de la congregación tal vez donde asistimos, porque cuando uno no le entrega la vida al Señor, uno empieza a ir a una congregación y la congregación de alguna u otra forma empieza a vertir, empieza a enseñar a cada uno de nosotros por medio de prédicas, estudios bíblicos, discipulados, empiezan a mostrarnos, a enseñarnos lo que dice la palabra, porque nosotros vamos dando los primeros pasos. Tal vez tenemos 2 días o una semana yendo a la iglesia y vamos aprendiendo. Así que en esa búsqueda que empecé yo a tener y después a los 3 años compré mi primer interlineal y luego que veo todas estas cosas me encuentro también con un libro que ahorita mencionaste con este alemán Wellhausen, donde dice que la hipótesis documentaria dice que los 5 libros no lo escribió Moisés. Ahorita todas los seminarios, todos los seminarios que en verdad valgan, en el sentido de que estaba hablando con un hermano ayer que él me decía que conocía a una persona que está estudiando teología en un seminario y me dijo el nombre más o menos del seminario. Yo le dije, es un seminario fantasma, le digo yo, porque hay seminarios que no están avalados por ninguna
ministerio de educación o por ningún centro teológico, entre comillas, respetado, por ninguna universidad. Seminario de patios. Sí, entonces le estaba yo comentando eso, y en esos seminarios que son fantasmas, que son, como dices tú, de patio, en esos seminarios no enseñan este tipo de cosas de la crítica textual porque ellos no manejan ese tema. Pero en universidades, ¿verdad?, teológicas, en institutos teológicos, ya sea bautistas, ya sea metodistas, ya sea luteranos, anglicanos, todo esto, que empiezan a hablar o tienen algún tipo de materia o influencia en las materias sobre la crítica textual, empiezan a decir que, o empiezan a vaciar ese contenido en las materias, en ese pensum, sobre supuestamente, o tomando por ejemplo la hipótesis documentaria de Wellhausen, que dice que Moisés no escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, cuando yo me encuentro con eso, bueno, hermano, eso enseña Samuel Pagán en su libro. Sí, sí. De hecho, vi un video hace... ¿Usted ha leído a Pagán? ¿Usted ha leído a Pagán? Los libros no lo he leído todo, pero sí tiene... Ellos no creen en nada de eso, no creen en la inspiración de las escrituras, ellos no creen. De hecho, bueno, esto es un tema largo de que hablar, pero es bueno que estemos conversando hoy después de un tiempo, porque es necesario que las personas despierten, sobre todo la iglesia cristiana despierte. O sea, es bueno debatir, es bueno porque ahí se ponen las ideas, se aclaran ideas, uno toma posiciones, pero también es necesario que la iglesia se dé cuenta de que estamos, pues voy a incluir, estamos siendo engañados, nos están tirando basura a través de los seminarios, ¿sí? Todos los pastores que se están graduando, hay algunos, son muy pocos, que terminan su seminario solamente para tener su título y que no creen muchas cosas de lo que ahí se dan. A veces hay guerra, o sea, hay confrontaciones entre el profesor y el alumno, pero la mayoría aceptan lo que es todo el contenido de la crítica textual, y cuando van a la escritura, simplemente el domingo en la mañana, si es que le toca predicar, empiezan a dar sus sermones tratando de decirle a la grey, a la feligresía, lo que generalmente se tiene que predicar, pero ellos ahí en el púlpito no exponen lo que ellos ya creen, lo que a ellos ya se les metió en la cabeza, el lavado de cerebro. Si Wellhausen dice que los 5 primeros libros no lo escribió Moisés, pero Jesús en el Nuevo Testamento está citando a la ley, los profetas y los escritos, ¿cierto? Entonces, y dice que es Moisés. Moisés, exacto. Sí, el mismo Jesús dice que es Moisés. Entonces, ¿a quién le creo yo? Al Jesús de la Biblia, que está diciendo que Moisés escribió los 5 primeros libros, o le creo a los eruditos modernos que desde el siglo XVIII están estos liberales ateos, a mediados del XVIII. Sí, están diciéndole a la iglesia, ¿verdad?, que no es así, que está equivocada la Biblia, que es una tradición, que esa tradición no se puede corroborar, y por lo tanto no fue Moisés porque ha sido muy posterior. Y entonces se olvidan, claro, ellos son ateos, ellos no creen en Jesús, ellos no van a asumir las palabras de Jesús, pero nosotros los que sí leemos la Escritura, los que tratamos de vivir una fe acorde a lo que dice la Escritura, sabemos que Jesús dijo que, citando a Moisés, dijo que la ley y los profetas, de hecho, cuando Jesús dice que la ley, perdón, que las Escrituras dan testimonio de mí, ¿sí? Está hablando desde Génesis hasta el último de los profetas, en este caso Malaquías. Entonces, no, y que le estaba reprochando a los fariseos, diciéndole a ellos, ustedes se aferran a la ley, pero esa ley la escribió Moisés. Le está diciendo a los fariseos. Claro. Ustedes se aferran a la ley, pero eso fue lo que escribió Moisés, que dan testimonio de mí. Claro, eso mismo se lo podemos aplicar a ellos. Si no creen
en sus escritos, ¿cómo van a creer lo que yo les digo a ustedes? Le está diciendo Jesucristo. Claro, eso lo mismo se lo podemos aplicar a estos eruditos, porque ellos mismos no creen en lo que está diciendo Jesús en el Nuevo Testamento. O sea, es terrible la situación. Y es bueno estar conversando esto, porque yo una vez, bueno, he hablado muchas veces con pastores, amigos, y le comenté a uno, voy a dar un pequeño aquí testimonio. Una vez me llamaron de una iglesia porque iban a dar iban a hablar sobre una Biblia, iban a hablar sobre un curso. Me invitaron y me dijo este pastor que me invitó que iban a regalar una Biblia de estudio para la persona que fuera, en este caso el pastor. Y iban a entregar también material, entre eso también Biblia. Bueno, yo fui. Fue una invitación, fui, bueno, era amigo del pastor. Y cuando llego allá, estaba todo bien organizado, bueno, como debería ser cualquier tipo de reunión cristiana. Y resulta ser que cuando empiezan a hablar, era que iban a hablar de la nueva traducción viviente, que voy a hacer algo al respecto con eso, un video sobre eso, de la nueva traducción viviente. Y cuando empiezan a hablar, bueno, la promocionan como la mejor de las Biblias. Y cada quien dice que es lo mejor. Ejemplo, que cuando salió una nueva versión internacional, eso era lo mejor, lo plus ultra, lo máximo. Y ya sí, ha tenido revisiones, pero en aquel momento era lo último, pero ha tenido revisiones. Si la ha tenido revisiones era porque no era lo último. Hermano, tú podrías creer que por 27 años la NBI, la traducción NBI, no sabía quién fue que mató a Goliat, si fue David o el Hanán. ¿Podría creer eso? Sí, sí. El problema es... años? Sí, el problema es que ahorita estaba viendo el video que estabas colocando, que dice un hermano que estaba hablando ahí. Claro, yo creo que es por desconocimiento, que él está diciendo que nada puede superar el texto crítico. Pero lo que no saben es que tenemos Sinaítico y Vaticano, y el texto crítico moderno es un corte y pega de todo eso. Exacto. Y eso es lo que ellos tienen 28 ediciones basadas en 2 códices. Y ellos lo que no entienden es eso. Y lo que ellos no saben es que cuando Sinaítico y Vaticano hay unas lagunas porque no hay nada, se apoyan del texto Receptus. Exacto. O sea, meten el texto Receptus ahí para poder seguir con su texto crítico. Y ellos no saben eso, pero porque no leen. Entonces ese es el problema. Una pregunta, hermano. ¿Has escuchado alguna vez este tipo de estratagema cuando dicen, no, que ahora tenemos mejores descubrimientos y más información? ¿Has escuchado eso, hermano? Sí, mucho tiempo, sí, pero todo eso es mentira. Es lo mismo. ¿Y esos hallazgos, esos papiros, respaldan el texto crítico? No, bueno, ¿te acuerdas que yo le hice la pregunta a Wallace? Hizo Wallace. Usted mismo le hizo la pregunta a Wallace. Yo le hice la pregunta. Mira, ese video, en ese video hay como, no sé, dura como 1 hora y tanto de la entrevista que le hicieron a Wallace. Y Wallace estaba explicando, Daniel Wallace estaba explicando todas las preguntas que se le estaba haciendo allí. Y si tú haces un chequeo del tiempo de respuesta que Wallace estaba dando a cada pregunta, te vas a dar cuenta que las respuestas de Wallace a cada pregunta no pasaba más de 5, de 8 minutos. Cuando yo le hago la pregunta que le hago, Wallace se tardó casi 19 minutos y no quería responder, le estaba dando vuelta hasta que... y no respondió. Sí, no respondió y terminó sin responder. Hasta que metió la pata. Al decir que los papiros alejandrinos apoyan el textus receptus. Sí, que fue una sorpresa para ellos cuando los manuscritos más antiguos se concordaban más bien con el texto receptus. Entonces ahí se echó cuchillo al cuello. Él mismo se pasó la navaja. Entonces, bueno, ya en esa confesión, y por otro lado, Wallace dice que según su libro y en una conferencia que él dio, dijo que se podía reunir o se podía reconstruir en casi toda su totalidad. Sí, eso lo copia de Bruce Mesker. Ajá. Él copia eso de un libro que hizo Bruce Mesker junto a Bart Ehrman, que él dice que solamente, aunque se destruyeran
todos los manuscritos en griego, y si no existiese manuscrito en griego del Nuevo Testamento, que solamente con las citas de los supuestos padres de la iglesia se reconstruiría todo el Nuevo Testamento. Y la pregunta Correcto. es que yo le hago a ellos, ¿y cuál sería ese texto que se reconstruiría? ¿El texto crítico o el texto receptus? Porque Claro. el texto crítico no apoya las citas patríticas. ¿Qué me dice usted, No, hermano? no. El texto crítico no apoya Primera de Juan 5:7. Nada, Ni Hechos ni tampoco, Hechos 8:37. tampoco lo Yo le puedo apoya. dar un prontuario de versículo que no lo apoya. No Un lo apoya. prontuario. Entonces, ahí es donde estas versiones críticas que tienen todavía, porque en algún momento los van a volar por completo, como en las Biblias católicas, las Biblias evangélicas, las Biblias adventistas, todo esto los van a volar en algún momento, van a quitar en verdad todos los versículos, porque ¿qué es lo que hacen? Todavía algunas Biblias colocan los versículos, pero lo colocan entre corchetes o le colocan un número y abajo al pie de página dice que no están en los manuscritos más antiguos y mejores. Así es. Y a veces se atreven a decir se atreven a decir y la gente no entiende. Los cristianos evangélicos no entienden, inclusive los que salen del seminario no entienden. Cuando dicen, y estos no están, porque se atreven a decir que no están en los manuscritos Originales. originales. Sí, Y los originales. originales Sí. no existen. Tenemos copia, pero se lo comen, como dices tú, se lo tragan, Claro, lo nosotros hagan. creen, no lo Así es. filtran y siguen repitiendo como papagayo todo lo que le enseñan porque no leen. Y no solamente que no leen a lo mejor crítica textual, sino que hay que leer Biblia también, porque la Biblia también nos ayuda, como por ejemplo el ejemplo que dimos ahora, valga la redundancia, con la hipótesis documentaria de Bellhausen, que dice que no, pero Jesús dice que sí. Entonces, nosotros debemos apegarnos a la palabra de Dios para decir no. Mira, por Wellhausen ejemplo, está hermano. equivocado porque Jesús dijo que sí. Así es. Mira, por ejemplo, hermano, los defectos de los códices sinaíticos vaticanos. En este caso, el sinaítico. Que sus defensores del texto crítico desconocen. Por ejemplo, fue creado en cuero de animal. Eso decía Tischendorf, ¿no? Cuando rescató del fuego. Bueno, resulta que si los monjes estaban calentándose del fuego invernal con supuestos manuscritos, en este caso el Silencio Vaticano, el cuero no se puede quemar para hacer fogata. ¿O se puede, hermano? Si supuestamente el códice sinaítico es de cuero de animal. Explícame eso. ¿Se puede? Bueno, no sabría decirlo si no, o sea, no soy un experto, no tengo conocimiento de eso. No Bueno, sé qué hay quienes, conocimientos tienes tú. Yo tengo un bueno, hay, amigo que ahora con sí, esa pregunta que me hace le voy a preguntar porque trabaja con cuero y le voy a pregúntale, preguntar a ver y sí, pregúntale. después te puedo responder. Ok, pregúntele si él puede hacer fogata con cuero de animal. Lo que sí sabemos es que eso estaba tirado, estaba botado. Claro, porque no Si se estaba usaba. botado era porque no los utilizaban. El mismo monje le dijo que eso era desperdicio. Dice, no, pero tú tienes un tesoro ahí, eso es Claro, valioso, ¿no? ¿Y cómo si eso es basura? Y claro, Tischendorf lo rescató según, porque estamos tomando la historia de Tischendorf, claro. que era un liberal. Y ese fue el invento que se creó. Sí, Y entonces lo sacó del fuego que se estaba quemando por unos monjes. Cuando los monjes le están diciendo, pero nosotros eso es lo que nosotros hacemos, nosotros lo que trabajamos con papiros y manuscritos, es decir, con escritos. ¿Quién eres tú para decirnos nosotros lo que nosotros debemos hacer si tú no sabes nada? Pero claro. no. Él dijo, no, tú tienes una cosa valiosa aquí que está quemando, paren el fuego. Y entonces, hermano, este códice tampoco no tiene familia de copiado. El No Científico tiene, Vaticano no tiene familia de copiado. no tiene. Contiene palabras, escucha bien, hermano, en un griego moderno, del latín Sí, medieval, como la carta de Bernabé y el pastor de Emma. Es como si yo estuviera leyendo, hermano, el Quijote o Shakespeare, como si yo estuviera leyendo y llego a una parte donde en el texto del Quijote comience a hablar de Amazon, de iPhone, de YouTube. Son palabras modernas de nuestros días. ¿Cómo supuestamente un códice del siglo IV está usando un lenguaje contemporáneo
a la era medieval. Pues evidentemente no es un texto del siglo IV, es una invención. Claro, Entonces, el códice tampoco no tiene rastro histórico, hermano. claro. Aparte No que tiene se rastro está, histórico. aparte de que se deslegitima porque no, por la diferencia en el lenguaje, que es moderno. Lo otro es que, como tú dices, no tiene un rastro histórico, no tiene familia de copiado. ¿Y qué No, es están una familia de solos. copiado? Bueno, es una, Ni siquiera ellos lo concuerdan. Ni siquiera sí, ellos dos, siendo Vaticano, no concuerdan, se contradicen. no concuerdan, sí. Entonces, bueno, y ni contemos los borros, Perdón, que le hermano, ni interrumpí, hermano. contemos los, digan. Perdón que le interrumpí. Explique brevemente qué es familia de copiado para que los hermanos entiendan. Que ya se lo he explicado a ellos, pero quiero que lo escuchemos por usted. ¿Qué es familia de copiado? Bueno, Para que ellos entiendan. ligeramente así, para que todo el mundo pueda entender, una familia de copiado es una transmisión que se hace de mano en mano de un documento, en este caso un manuscrito. En este caso, como estamos, el contexto es la iglesia ha pasado de mano en mano, de generación en generación, los manuscritos que se copiaron del manuscrito original que dejaron los apóstoles. Eso es una familia de copiados y eso debería llegar hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sinaítico y Vaticano no tiene familia de copias, no tiene esa consecución de copias, de copias, de copias hasta llegar al Sinaítico y Vaticano. Y ahí perdemos. No hay forma de rastrear eso hacia atrás. En cambio, creo, si mal no recuerdo, y tú me podrás corregir, que un manuscrito puede durar hasta 200 años y después ya no se deteriora. ¿Sí? 100 años, así es. 100 años ya. Entonces, por el papel, por las condiciones climáticas. Y más si se le da uso. Y más si se le da Claro, uso. Depende del uso del CD. correcto, depende del uso litúrgico que le da la iglesia en ese momento. Entonces, se va copiando, se va copiando. Por eso, aparte de que no hay, porque alguien puede decir, bueno, a eso se debe que no hay la familia de copiados sinaítico y vaticano, porque como duran 100 años, ¿cierto? Entonces no los tenemos, sí, pero tenemos un códice que está datado supuestamente del siglo IV y que sobrevivió milagrosamente hasta hoy. Así es. Milagrosamente, porque si un documento, una hoja dura 100 años, vamos a ponerle, vamos a exagerar 200 años, ¿qué hace el Códice Vaticano ahí? Debería estar hecho polvo. Y en perfectas condiciones. Y está en perfectas condiciones, se le da vuelta a la página y todo, no puede ser Exacto. posible. Es porque eso no se usó nunca. No se Si usó, es, se si, es que, agarró, si es que verdaderamente el siglo IV, es porque eso nunca se usó. exacto, se agarró cuando se creó y se engavetó. No se hizo, Exactamente. eso estaba como en el museo. Y lo Exacto. otro es que la familia de manuscritos, que es muy extensa del Textus Receptus, tenemos muchos miles de manuscritos, ¿cierto? Y Así es. podemos corroborar que se ha transmitido en el ala de el Imperio Bizantino, donde está la Iglesia de Oriente, Así y es. ha sobrevivido, ha llegado hasta nosotros, y fue lo que tomó Erasmo de Rotterdam para hacer su traducción. Entonces, Efectivamente. de hecho, no me acuerdo si fue Wallace o fue Mesger que dijo que el último documento que habían encontrado era en el siglo X, XI, XII, algo así, del Textus Receptus, y después dijo, no, es que hay otro más atrás, datado en el siglo creo que 5, 4, no recuerdo, pero no sé si tú tienes conocimiento, ¿te acuerdas de eso? No recuerdo, no recuerdo. Yo voy a Esa ver si parte lo no, busco, a le voy ver, a ser o estoy sincero. confundido, pero No recuerdo. hay creo que hay un manuscrito que es un poco más antiguo. Yo voy a revisar, tal vez estoy Ah, confundido, ok. pero porque tengo, como te escribí un día, tengo Investigue muchos, y me pase esa tengo, información. sí, porque tengo muchos años que no me meto con la crítica textual precisamente porque en el trabajo pastoral, yo entiendo también al pastor porque un buen pastor debería hacer su trabajo. ¿Cuál trabajo? Bueno, el de separar su sermón, si es expositivo, temático, y también la visita a las personas, ¿verdad? A los hermanos,
las personas que están enfermas, ir al hospital a orar, si es que hay que ir al hospital en la ayuda, bueno, todo esto. Y el pastor, el verdadero pastor, tiene mucho Sí, trabajo, y tiene el trabajo de enseñar. Tiene que enseñar a otros hermanos que están ahí para que se pueda levantar ese otro testigo, esa otra generación que pueda suplantar el liderazgo de una iglesia en verdad cristiana, exacto, una iglesia claro. bíblica. Entonces el pastor tiene que trabajar en ellos para que ellos puedan entonces en algún momento empezar a ejercer los diferentes ministerios que se necesitan en la congregación, por Así supuesto, es. bíblico. Entonces, la tarea del verdadero pastor es ardua, es difícil, sobre todo cuando también a veces funda una congregación, cuando va como si fuera un misionero, ¿verdad? A levantar una obra. Y Mira, eso, mira, por y eso, ejemplo, digan, mira, por ejemplo, hermano, perdón que le interrumpa. Hay muchos pastores, así como usted, que no han investigado el daño de las perversiones de estas Biblias modernas y le transmiten a sus generaciones el mismo error que ellos han venido acumulando y aprendieron. ¿Qué me dice de eso? sí, bueno, yo pienso como dice la escritura, o sea, no os hagáis muchos de vosotros maestros porque recibiréis mayor condenación. Si en verdad esa persona ha sido llamado por el Señor como pastor y no es un estudioso, ha sido estudioso de la palabra y en busca de la verdad, re- eh, inevitablemente todos nosotros de alguna u otra forma vamos a recibir el jalón de oreja del Señor. Así O sea, es. no nos vamos a quedar ahí como que el Señor nos va a sobar la espalda y ya, o sea, vamos a recibir una reprimenda. Por eso hay Somos que, responsables. sí, por eso hay que estudiar todo más y más un pastor, o sea, más un Así es. pastor. Y si el pastor no puede, bueno, tendría o debería él preparar un hermano para que se pueda meter pues, o pueda ser capacitado, si no es maestro de la palabra, pero pueda ser capacitado para que pueda estar o pueda inquirir en estos temas, pueda aprender y pueda ayudarlo. El pastor necesita ayuda. Hay pastores que creen que lo pueden hacer todo, ¿no? El pastor al principio puede ser que lo pueda hacer todo, pero él tiene que ir formando a las personas para que puedan crecer y luego que crezcan, esas personas pueden integrarse a la iglesia ya como no un miembro más, sino puedan participar en un ministerio y colaborar, ayudar en la iglesia, y de esa manera el pastor también la carga se aligera. Y decía todo esto porque hay pastores que se creen que son los papaupas, creen que son que lo único que pueden hacer allí, predicar, cantar, hacen de todo y no forman a la gente. Entonces, esa es una forma, una manera de que el pastor, formando a las personas, pueda tener más tiempo también para él poderse preparar, porque si bien es cierto que hay que visitar, hacer todo lo que hay que hacer y preparar sermones, también el pastor debe de irse preparando, alimentándose para otras cosas, y también como es pastor debe defenderlo de los lobos rapaces que Así quieren es. destruir a la iglesia. Y la mayoría de los pastores, como mencionaba al principio, bueno, han ido a seminarios, que es muy bueno, yo no digo que no, pero lamentablemente en los seminarios está cundido, se ha permeado todo este tema de la crítica textual, y con el que menos uno habla, en estos días hablé con un pastor, como, no, en estos días no, hace como 4 meses hablé con un pastor, y bueno, no terminé de contar, en ese momento cuando fui, ¿te acuerdas de lo de la Biblia que acabo yo de mencionar? Que me Sí. dieron la Biblia, bueno, y empezaron a hablar de la NT, en la nueva traducción viviente, y de pronto yo, bueno, me voy, y todavía tengo Biblias aquí, no las he dado nada, porque yo sé que eso es un veneno. Sin embargo, conocí a un pastor que tenía un problema, una necesidad, bueno, de Biblias también, porque están abriendo campos. Y yo le fui sincero y le dije, mire hermano, yo tengo estas Biblias, pero yo no considero que estas Biblias sean correctas. Se las voy a dar para que
los hermanos tengan algo con que leer, pero cuando usted pueda, bueno, dele una buena Biblia. Pues. Exacto. Entonces, él me dice, ¿qué Biblia es la que te gusta a ti? Y yo le digo, bueno, Valera Gómez, 1602, Reina Valera Gómez, 1602, Valera 1602. De hecho, tengo algunas aquí en un programa en digital. Y él me mira y yo le digo, porque me miró como que no las conocía o como que le sorprendió. Yo le digo, ¿cuál utiliza usted? Me dice, la NBI. Y es un pastor que ha salido de seminario. Wow. Entonces, yo dije, bueno, es increíble que personas pues, que yo conozca estén en eso. De hecho, he hablado con algunos y como que me miran como que, bueno, ¿qué le pasa a este? Cree que uno está diciendo cosas que uno no sabe, que están equivocadas, o creen que uno está, como lo dijeron ahorita en el video, que alguna teoría de conspiración, ¿sí? Y nada de eso, no. Es que no se puede, Sí, pero hermano. mira, hermano, eso de teoría de conspiración que ellos dicen es una estrategia chapucera. Se trata de lanzar piedras, es decir, utilizando ese argumento de persona con falta de argumentos sólidos para intimidar y para desviar el foco del debate, es decir, así aliviar su culpa. ¿Se está entendiendo? Es como, Sí, por ejemplo, el político, ¿verdad? El político desacredita a su rival acusándole de racista y de otras cosas, y eso funciona en la política. sí, Las personas creen, sí, es las una personas forma creen, de, claro, de sí, desacreditar al otro, sí, es una ¿entiendes? forma de amedrentar, de amordazar, de maniatar a la persona, de dejarlo Exactamente, inmóvil. exacto. Entonces, por ejemplo, cuando el mormón te toca la puerta, el mormón te va a hablar de Jesucristo y te va a hablar de la Biblia. Pero recuerden que eso es tan solo el cebo. Ese es el cebo que ellos utilizan porque ellos quieren llevarte el libro de Mormón. ¿Se está Claro, entendiendo? claro, Ellos te hablan de la Biblia de Jesucristo porque el fin de ello es llevarte al libro de Mormón. Ya cuando tú caes en las redes de ellos, es como los testigos de Jehová también, ellos te hablan de Jesucristo y de todo, que tú crees que ellos son cristianos. Pero después ya cuando tú estás comprometido con ellos, que ya te han adoctrinado, entonces cuando ellos comienzan a meterte sus doctrinas antibíblicas. sí, sí, ¿Entiendes? claro. Entonces, eso es así. Ellos utilizan esa estrategia. ¿Qué eso es teoría de conspiración? Eso para aliviar su dolor, porque ellos saben que no pueden refutar. Como no pueden refutar, entonces tratan como de decir, eso es teoría de conspiración, y ya con eso ellos creen que tienen un argumento sólido. Ellos Sí, creen eso. bueno, yo creo que mejor dicho como, o sea, mejor explicado como lo dijiste, no, creo que no se pueda. Trataré de añadir algunas cosas. Toda secta tiene un libro paralelo a la Biblia. Toda secta. ¿Y qué es Claro, lo que pasa? Tenemos a los mormones con una Biblia, con un libro paralelo, con autoridad. Tenemos los católicos con su catecismo, con un libro de autoridad. los testigos de Jehová con sus Tenemos revistas. con su revista y con sus libros. Exacto. Tenemos a los adventistas del Así séptimo es. día también Todas las con los sectas. libros. Exacto. Toda la secta. No se salva ninguna. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos, como tú dices, ellos empiezan a hablar con la Biblia y dependiendo, porque ahora nosotros sabemos que todas estas Biblias están camufladas, vienen con el texto crítico, un texto que es venenoso y simplemente están tratando poco a poco de ir eh, haciendo pasar al texto crítico camuflado para que pueda entrar en iglesia y así poco a poco irla mermando la fe. Porque ¿qué es Así lo que es. pasa? La fe, dice la escritura en Romanos, la fe es por el oír. Por el Y oír. el oír
la palabra de Dios. Cuando yo cambio la escritura, entonces tengo un problema. ¿En dónde? Con los hermanos, con los feligreses, con los creyentes. Los feligreses empiezan a perder la fe porque estoy adulterando la palabra de Dios. Si no creen, porque no creen, no nos creen. No nos creen. Todavía yo estoy asombrado y veo videos y veo canales y la gente está con el texto crítico porque el texto crítico y el texto crítico y la crítica Propaganda, textual, propaganda. y la alta crítica y la baja crítica. Sí. Bueno, yo no sé si puedo poner una lámina, aunque sea, porque tengo muchas, pero una. Sí, claro. No sé sí, si claro, puedo hermano. poner. Sí. Yo quiero que busquen esto para que se den cuenta de cómo estamos. Y esto es uno de, vamos a ver. No sé cómo compartir imagen. Sí, le da donde está. Imagen. Sí, imagen. Busca, selecciona la imagen donde dice enviar. No, Y tengo un programa de edición, pero que... Ajá, vamos a ver. ¿Será pantalla? Vamos a ver. Tenme paciencia porque... Sí, tranquilo, tranquilo. No, primera vez que entro en Stringer. Ok. No sé qué es esto. Ajá. Ya. Ahí está. Ok, aquí la tengo. Ok. A mí me gusta, bueno, esto va a quedar grabado. A mí me gustaría que los hermanos puedan revisar, puedan checar eso. No sé por qué no me... Déjame ver. Ok, me dice que tengo que remover otras láminas que tengo. Déjame ver si puedo remover algunas láminas. Déjame ver. Así le puedo dar entrada. Ok, vamos a ver ahora. Todavía. Qué raro. Vamos a ver. Por alguna razón no me permite subir. Espérate, déjame ver. Sigo moviendo más láminas que tengo aquí. Para así entonces dejarte la tuya. Ok, déjame ver. Ahora sí. Ok. Mira. Ok. Ahí, en la Reina Valera 1909, que es la 1909, ¿sí? Dice, en Segunda de Reyes 10:25, y hay muchas, estamos hablando de Reina Valera, que es la Biblia insigne del siglo pasado, que ha sobrevivido hasta nuestros días, por supuesto, con crítica textual, porque la han mezclado. En la 1909 dice en Segunda de Reyes 10:25, y después que acabaron ellos de ejercer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes, entrad y matadlo, que no escape ninguno. Y los hirieron a cuchillo y dejándolos, tendieron tendidos los de la guardia y los capitanes fueron hasta la ciudad del templo de Baal. En la Reina Valera 1909 dice que los capitanes, ¿sí? Y fueron, dice, la guardia y los capitanes tendidos porque estaban muertos, dice, y fueron después hasta la ciudad del templo de Baal, la ciudad del templo. Pero en la Reina Valera 60, que tú y yo sabemos que ha sido contaminada con el texto ecuménica. Sí, es ecuménica. Dice, y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes, entrad, matadlos que no escape ninguno. Y los mataron a espada y dejándolos tendidos, los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal. Es decir, el templo de Baal es un lugar santo. Es un lugar santo, cuando la escritura en el Antiguo Testamento decía que el lugar santo era el templo. Primero era el tabernáculo y después era el templo de Salomón. Entonces aquí tenemos esta, ni siquiera podemos decir que es una traducción, o sea, esto es un desastre. Una perversión. Una perversión, sí. Claro. Le dicen al templo de Baal el lugar santo.
¿Y cuántas personas a lo mejor toman estos textos desde el púlpito y se ponen a predicar y dice el lugar santo del Santo de templo de Baal. Baal? Ay, ¿Ah? ay, ay, ay. Desde un púlpito, ¿sí? Cuando la 1909 traducía hasta la ciudad del templo de Baal. Y esta es una de muchas láminas que tengo aquí de problemas que hay en la Reina Valera, pero hay muchos más problemas en los nuevos textos, en los textos modernos, porque esta no fue totalmente contaminada con el texto crístico, porque esta fue como el caballito de batalla, esta fue como el caballo de Troya, como que metieron esto para ir poco a Aunque poco. sí, la 1909 tiene grietas. Bueno, imagínate, todavía no Tiene es, grietas. tiene grieta, bueno, no he revisado bien la 1909, pero comparando estas Le dos, voy a compartir algunos versículos en ya. privado después para que usted lo consulte. Perfecto, Sí. perfecto. Pero bueno, imagínate, entonces estamos hablando que un texto crítico de la 1909 y texto crítico de la 1960 y todavía sí difieren. ¿Eh? Así es. Así Es es. terrible. Esa es la única lámina que tiene que compartir. Sí, Ok. tengo muchas más, pero aquí pasaríamos un poco de Bueno, tiempo. vamos, hermano, ¿qué le parece si seguimos escuchando lo que decían estos personajes? Sí, Vamos a escuchar. Más de voy a ver si 200 estoy como personas 15 minutos también, para Carlos. traducir el Nuevo Testamento. O sea, no estamos Sí, hablando de eso. Entonces, no podemos comparar lo que tenía Jerónimo en aquel entonces con la que tenemos actualmente. ¿Escuchó eso, hermano? Que no podemos comparar lo que tenía Jerónimo, es decir, que ahora ellos tienen mejores manuscritos, dicen ellos. ¿Qué usted tiene que decir? Bueno, la Iglesia Católica, no es por defenderla ni nada, ni estoy de acuerdo con ella, y lo que voy a decir tampoco lo creo. La Iglesia Católica dice que tenía Jerónimo los manuscritos, o sea, imagínate, Jerónimo estaba en el siglo V, Que supuestamente copió de Orígenes. sí, cuarto y quinto, terminó su traducción en el siglo V. Que revisó la Vulgata antigua para Ajá, desplazarla. claro. Y entonces como que no, él supuestamente estaba más cerca de las copias originales, pero nosotros sabemos que la traducción de Jerónimo está plagada de errores también, Claro. plagado de errores. Entonces, bueno, Y de versículos que meten doctrinas para apoyar los claro, para dogmas de ellos. justificar las doctrinas Justificar sus católicas. dogmas, exacto. Claro, claro, sí, como, Porque bueno, hay varios. esa fue la intención de revisar la Vulgata antigua, la que ya existía en el siglo II. Era para desplazar la Vulgata antigua para ellos meter sus dogmas en su traducción de su Vulgata Jerónimo. Claro, sí, Era claro, para eso, era el fin, ese era el fin. claro. Sí, sigamos escuchando. La única que se ha mantenido en todo este tiempo, puede haber algunas comas, algunos puntos o algo por el estilo que estén mal, que es la Reina Valera, hablando en español, junto con otras versiones. Pero una cosa es el lenguaje, otra cosa es en el tiempo que se escribió y otra cosa es para qué se está utilizando. El texto crítico tiene su importancia para el estudio que nosotros tenemos con respecto a las escrituras. ¿Es eso verdad, pastor? Pastor, dígame. No, El no, texto no, crítico tiene importancia para no, no, la lectura de los estudios que se puedan hacer en cualquier tema doctrinal. no, 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 no. El texto crítico, ¿Cómo, mire, el ¿Cómo tú texto, me puedes decir, pastor, un texto crítico que hace el Señor Jesucristo pecador, mentiroso y que se contradiga? Explíqueme eso, hermano. no, y que no resucitó tampoco. Y Y hay que no otras cosas resucitó tampoco. también. Exacto. O sea, Entre otras blasfemias. entre otras blasfemias. Pero eso no lo saben ellos. No, no saben, Porque son neófitos. es que ellos le han lavado el cerebro en los institutos bíblicos. Ese es el problema. Que van, hay creo que voy a llamarle pecado. Hay un pecado en el pueblo evangélico. El pueblo evangélico es muy noble, cree mucho y es, por un lado, bueno, porque ayudamos al prójimo, tratamos de hacer las cosas. Pero ¿cuál es el lado malo? Que como creemos muchas cosas, decimos, bueno, este profesor es cristiano, está en un seminario, me voy a inscribir y voy a aprender. Pero resulta ser que a lo mejor ese profesor no lo hace de mala fe,
pero ese profesor también pensó de esa manera y se dejó enseñar de otra persona que también a su vez fue lo mismo. Es una conducta aprendida. Sí, y resulta ser que no revisaron, porque el problema es que no revisan. Y cuando nosotros revisamos y comparamos las escrituras, nos damos cuenta que está pasando algo, hay un problema. Y el problema debemos de resolverlo. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, tenemos que ir a un análisis más profundo sobre la crítica textual y las Biblias que nosotros tenemos en la mano. Pero si no lo hacemos, no vamos a salir de la ignorancia. Ese es el problema. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que es más fácil? Es más fácil decir, bueno, yo aprendí esto en el seminario, o mi pastor o quien sea dijo esto, y ahora yo lo repito. Unos cuantos videitos en YouTube que encontré por ahí. Ah, bueno. Exacto. De eso hay mucho. Mira que en estos días yo estaba pensando esas palabras de Jesús y de los postreros días, y también de Pablo, cuando dice en sus cartas que habrán falsos maestros y falsos apóstoles. Y yo a veces pienso y digo, ¿será que también se estaban refiriendo indirectamente, vamos a decir así, no directa, pero sí indirectamente, a todos los canales que salen por YouTube diciendo un poco de cosas que no saben? ¿Sí? Porque ahora se han levantado personas que algunos tienen una preparación, unos tienen una preparación en un área, otros tienen preparación en otra área, y bueno, todos formamos parte del cuerpo de Cristo. O sea, yo soy pastor, yo no puedo decirle a un evangelista que no haga su trabajo. O sea, Dios lo levantó como evangelista, bueno, y que predique, gloria a Dios. Pero, y hay que dejarlo predicar y hay que trabajar con él. Y gracias a Dios, porque también se aliviana la carga. Pero el problema es que salen personas que Dios no los ha llamado a nada. Por lo menos la Escritura dice que nosotros somos un cuerpo y que todo el cuerpo entre sí se ayuda y se sustenta, dice el apóstol Pablo en sus cartas, el cuerpo de Cristo. Pero hay personas que no son del cuerpo de Cristo y agarran y prenden una cámara en YouTube y dicen cualquier cosa. Y hay personas que son parte del cuerpo de Cristo y que no tienen algún tipo de conocimiento, porque no todos lo sabemos todo. Exacto. Pero no tienen nada de conocimiento, por lo menos del tema que va a hablar, y prende la cámara y dice un montón de cosas. Yo he visto por lo menos a una persona decir que podemos llenarnos de tatuajes, por poner un ejemplo. Bueno, yo no prendería mi cámara para eso, por poner un ejemplo. Si alguien se hizo un tatuaje no siendo cristiano, bueno, no hay problema, Dios lo perdone, en la iglesia lo recibimos. Si alguien siendo cristiano se apartó y se hizo un tatuaje y volvió a Cristo arrepentido, a Cristo, no a la iglesia, a Cristo arrepentido, y va a una congregación, lo que sea, Dios lo perdona. Pero esos dos ejemplos no es lo mismo que decir que yo soy cristiano y me voy a llenar de tatuajes. No es lo mismo. No, aparte que la Escritura dice que nosotros vamos a dar cuenta por nuestro cuerpo, ¿sí? Por todo lo que le hagamos a este cuerpo. Entonces, porque es templo y morada también del Espíritu Santo. Así Entonces es. Yo no entiendo, bueno, sí, no entiendo, o sea, entiendo porque lo dice la Escritura, que van a salir falsos maestros y profetas, y hay muchos engañarán, pero a la vez digo, ¿cómo puede esta gente prender una cámara y enseñar algo que a lo mejor no domina, aunque sea algo, una doctrina o por lo menos un tema? No, vamos a decir que no es doctrina, pero un tema social, que yo pueda hablar de Cristo, que pueda meter a Cristo allí, qué sé yo, en la identidad de género, algo, y pueda yo hablar de ese tema, un tema, no tan doctrinal, pero... Claro, un tema social. Sí, pero prenden la cámara sin ningún tipo de temor a Dios, diciendo cuántas cosas se le atraviesan. Como estos sujetos que subieron al canal de Veloz. Estos sujetos son dos neófitos y están allí hablando de algo que no conocen. Sí, bueno, no había visto todo, no he visto, como cuando te escribí empecé a ver. Okay. Y es lamentable. Y hay canales en YouTube que nadie da la cara, ¿sí? Sino que le llaman voz en off. Empieza alguien a hablar allí y dicen cualquier cosa. Me topé con un video, claro, no estamos saliendo del tema, pero mira, pero esto es para que las personas creen conciencia, los cristianos evangélicos creen conciencia y no se dejen engañar.
Resulta ser que vi un video donde decía que Mel Gibson se había parado en una plaza a predicar y todo eran fotos de inteligencia artificial y una voz en off. Wow. Y la lista de comentarios era interminable. Wow. Y decían, gracias Señor, porque pusiste a Mel Gibson a predicar y cualquier cosa y se convirtieron. Y yo digo, ¿cómo la gente es tan cauta? ¿Cómo pueden creer en eso? Y yo escribo ahí en los comentarios, ¿cómo le pueden creer si esto es inventado? Bueno, y así estamos lamentablemente. Creo que la iglesia está perdiendo el rumbo. Creo que la iglesia se ha dejado llevar por muchas cosas y no por la palabra de Dios, no por un celo en la palabra de Dios, y se permiten hacer infinidad de cosas. Y que no creen en la preservación de la palabra de Dios tampoco, hermano. Sí, ya muchos, bueno, hay pastores que no lo creen, no creen en la preservación de la palabra de Dios. Es triste. Bueno, tenemos al hermano Andrés que subió a la plataforma. Vamos a darle la bienvenida al hermano Andrés. Bendiciones, mi hermano, desde Chile, el hermano Andrés. Dios te bendiga, Andrés. ¿Cómo está, hermano Carlos? Bendiciones. Bendiciones al pastor también ahí. ¿Me escuchas, Carlos? Perfecto, y claro. ¿Me escuchas o no? Sí, te escucho. Ok, ¿cómo es? Bendiciones para ti, Carlos. Bendiciones al pastor ahí, hermano, y a los que están en el chat también. Bueno, para mí, un gusto subir acá. Aprendo mucho contigo, Carlos. También aprendo también de otros hermanos, pero quiero hacer un pequeño paréntesis, contestarle algo que estaba comentando ahí el hermano, pastor, no sé si será pastor él, me parece. ¿O no, Carlos? El que estaba así, sí, el que estaba aquí con Veloz, adelante. No, el que está abajo tuyo ahí en el recuadro. Sí. Ah, ok, sí. el pastor, sí. Ya, lo que pasa es que él decía que la iglesia ha estado perdiendo rumbo. Yo creo que la iglesia perdió rumbo hace mucho tiempo, ¿ya? Gracias a todos, a estos canales, a información que podemos descargar también, podemos comprar libros, podemos empezar a educarnos con respecto también a todo lo que es la palabra de Dios, pero siempre tenemos que guiarnos por la palabra. Lo que pasa es que acá hay un espíritu engañador, pastor, el cual está ahí mismo en la misma iglesia y prácticamente se quedó ahí para destruir, para matar. Y si usted se da cuenta, nosotros hemos caído en todas esas falacias porque nosotros mismos hemos arrastrado las tradiciones y todo lo que se nos enseña, sin poder tampoco debatirle a los pastores o a los predicadores. Y en la iglesia que estoy yo, prácticamente, yo ya me di por vencido, le dije a mi madre que yo ya no nadaba contra la corriente con ellos, porque eran unos verdaderos nicolaitas y practicantes de o sea, son fetichistas y prácticamente son magos. Entonces, el día que ellos conozcan sus raíces, se van a dar cuenta de toda la falacia y toda la mentira en la que han vivido. Y sobre todo con este tema de la crítica textual, darse cuenta de todo lo que han ido cambiando la palabra de Dios y ya hacia qué punto nos están llevando. Y con respecto, por ejemplo, a estos personajes que están acá, a Mensajero, ¿cómo le pusiste tú Mensajero? ¿A Chucky le pusiste, Carlos? No me acuerdo bien. Chucky. El mensajero Chucky. El mensajero Chucky, yo creo que el que menos tienes que hablar ahí, en ese canal, es Carlos Veloz y Mensajero, porque de verdad lo han pillado en varias cosas. Él es un estafador con el papá, y se retiró, por mucho tiempo se retiró de las redes sociales y no aparecía. Bueno, por cierto, mañana tengo un encuentro con Veloz en su canal. Él me va a entrevistar acerca de crítica textual. Él me va a entrevistar. No se lo pierdan. Sí, se va a retransmitir aquí. Ojalá, hermano, sea una entrevista y que no sean ataques, porque tú sabes cuáles son las artimañas que tienen ellos. No, yo estoy preparado para recibir todo. Yo tengo todos los armamentos y tengo toda la armadura. Tranquilo, hermano. Lo que pasa, que yo voy preparado. Lo que pasa, hermano Carlos, que
Lo que pasa, hermano Carlos, si yo no critico eso. Lo que yo critico es que ellos siempre han buscado últimamente, o sea, el último año, te han buscado prácticamente, te dicen una cosa y te han mentido descaradamente y No, después claro. se hacen los locos. Y así han sido mentirosos y la verdad yo con ese tipo yo no me confío mucho, ni con él, ni con Lastra, ni con Pacheco. Pacheco, ¿para qué decir? Pues un ateo. Es un ateo de No, todo claro, lomo y la gente un no se ateo da cuenta. camuflajeado, un ateo camuflajeado. Mira, Como también ahí Pacheco yo y he la visto Pollona son ateos. Lo que pasa es que ellos han visto que en esto se puede hacer dinero fácil sin tener que trabajar porque ellos no trabajan. Ni Pacheco ni la Pollona trabajan, no trabajan ellos dos. Ellos se dedican a eso, a YouTube, y saben que con eso ya ellos pueden lucrar y vivir su vida sin trabajar. Es como Alarcón. Alarcón hace transmisiones diarias y ya a eso le dedica 2 horas y ya es como dedicarle eso como un horario de trabajo, 2 horas, ya que la haga, 2 horas, 3 horas. Y ya, y con eso él genera buenos ingresos porque son muchos neófitos que le siguen a él. Cuando él abre un live, hay hasta 500 personas en lives, viendo a un neófito, a un neófito como el No, a Alarcón. veces mucho ¿Ah? más, Carlos. Tú ves Más, los claro, países no, ahora tienen yo para dar 6.000, una 7.000 cifra, visitas en un eso rato. para yo, sí, eso para yo dar una cifra para ni siquiera tener que exagerar, para que no digan que está exagerando, solamente una cifra así. Bueno, ese señor es un ignorante que no sabe absolutamente de nada y el Alarcón es ateo también. Se volteó al catolicismo porque él sabía que ahí él podía arrastrar muchos ignorantes y ahora él vive de eso. Ese es otro mantenido de YouTube porque ese no trabaja. Así hay muchos como ellos que no trabajan, se dedican a eso. No, y mira, yo quiero contestarle a varios católicos que están abajo. Y mira, yo te voy a, ¿cuánto se llama? Te voy a desenmarcar a ti, porque a ti te echan la culpa que ciertos personajes están bloqueados. Yo los he bloqueado y ellos saben muy bien por qué yo los he bloqueado. Los he bloqueado por un tema de falta de respeto a la anfitrión y también a las Claro, demás así personas. es, Yo por eso los he así es. bloqueado. Inclusive a varios los he Bloquea pillado también diciendo varias toda esa cosas por ahí. basura, bloqueame toda esa basura que comienzan a insultar, a no ni siquiera debatir, a debatir ideas, pensamientos doctrinales. No, no. Si lo comienzan a insultar, a decir, a lanzar toda su basura, lo bloquea al tiro, de una vez. Si la cosa es atacar los argumentos, pero no ataquen la persona. Claro, Si ataquen los a mí me da argumentos. lo mismo que sea blanco, negro, alto, rubio, alto, ojos verdes. Es que no Me da pueden lo atacar mismo. los argumentos, Andrés. Es que no tienen capacidad Exactamente. ellos. Es que ¿cómo van a atacar los argumentos? Son neófitos también. No pueden. Bien, sigamos escuchando. Quería añadir algo, hermano Carlos, disculpe. Sí, adelante. Y también para comentarle algo al hermano Andrés. Da mucho coraje, da mucha rabia, ¿sí? A veces estar en congregaciones y ver todo estas cosas que suceden. Complicidad. Pero, ¿ah? Complicidad, ver toda esa complicidad. Sí, bueno, pero que algunos, y ahí es donde quiero llegar, algunos son cómplices porque lo saben abiertamente. Exacto. Lo saben y lo hacen. Hay personas infiltradas también del catolicismo. Y hay también personas que no tienen la menor idea, pero repiten como perico lo que oyen. Así es. Entonces, mire, yo he estado en iglesias visitándolas y he tratado de tragar grueso, pues. He tratado de hablar con hermanos. A veces ellos son muy fan de la crítica textual, de ciertas cosas que ellos hacen en sus iglesias. Y yo más bien trato en lo posible de conversar con ellos, de tener paciencia. Porque si bien es cierto que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Yo creo, pues desde mi punto de vista como pastor, yo no pienso hacer una guerra campal con algunos que sí son mis hermanos, pero que a lo mejor yo no lo sé.
Claro, porque hay muchos, por lo menos. sino más bien rescatarlos. Ese es el punto donde quiero llegar. Exacto. Hacerles ver la verdad, hacerles ver que eso es un error. Por lo menos yo tuve un amigo hace muchos años, todavía lo tengo, pero la distancia no nos separa, que yo en los años 2000, yo le estaba hablando a él del movimiento apostólico y profético, de que eso no era bíblico, y él se molestaba conmigo muchísimo. Pero ¿qué pasó? Luego que después de 10 años llegó y me tocó la puerta de mi casa y me dijo, vamos a sentarnos a hablar. Y nos sentamos, nos tomamos un jugo, agua, después tuvimos bastante tiempo sentados hablando. Y me dijo, ahora sí entiendo. Y me dijo, perdóname, tenía razón. Esto no es de Dios. O sea, a mí me engañaron. Pero precisamente eso, nosotros tenemos, o sea, yo no solamente seguí siendo de mi amigo, sino que también recuperé a mi hermano. Entonces yo pienso que eso nosotros debemos pensar de esa manera, porque sí podemos iniciar una batalla campal. Creo que lo podemos hacer. Creo que algunos tienen más herramientas que otros para hacerlo. Tal vez yo soy el que menos tengo, pero yo pienso que antes de iniciar una guerra campal, empecemos primero por rescatar a las personas que podamos. Y si tenemos que ir a una guerra campal de ideas, no de golpes ni de nada, Exacto. ni de armas, sino de ideas, bueno, hagámoslo, porque Jesús en Mateo capítulo 23 fue contra los fariseos, contra todo. Claro. Porque Jesús cuando llegó al templo volteó la mesa de los campistas y dijo que habían hecho de su casa, de la casa de Dios, de la casa de oración, había hecho una cueva de ladrones. O sea, y tenemos también a Pablo y tenemos a Judas, o sea, se puede hacer, pero de manera correcta, o sea, ir como ustedes dijeron ahora, contra las ideas y no contra las personas, y con paciencia, porque a veces es difícil varios temas, incluyendo lo de la crítica textual, es difícil, o sea, hay que tener por lo menos una base muy pequeña, ¿verdad? Para poder ir entendiendo otras cosas que son más difíciles y que superan, a mí a veces algunas cosas me superan todavía a entenderlas, entonces yo pienso que en el amor del Señor tenemos que tener ese amor del Señor, pero sin ser estúpidos, sin ser tontos, ¿verdad? Predicar el evangelio, mantenernos y tratar de rescatar y llevar el mensaje a esas almas que no conocen al Señor, pero al mismo tiempo rescatar a estos hermanos que lamentablemente han sido engañados. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que creo yo que hay que hacer. Estoy completamente de acuerdo con usted. Completamente de acuerdo. ¿Puedo agregar algo? Sí, Andrés, adelante. Lo que pasa, pastor, hay algo importante que a lo mejor se nos ha ido a los dos. Hay algo importante que dentro de las congregaciones, primero, para poder levantar una batalla o tratar de rescatar primero la mayor parte de los hermanos, primero hay que hacerle entender primero a toda a la congregación que primero, ante todo, nosotros, porque yo se lo digo por experiencia propia, yo me coloco yo como presente, como yo ante todo. El legalismo, hermano, está prácticamente en casi todos los hermanos dentro de las congregaciones evangélicas. Y estamos cayendo gravemente en una falta, pero totalmente en la cual nosotros primero tenemos que analizarlo primero nosotros para poder entrar en comunión con el Santo Espíritu, con el Espíritu Santo, y poder llevar esta batalla, porque nosotros muchas veces no somos capaces de sostener la batalla interna que tenemos con la carne, y menos vamos a poder tampoco rescatar a los hermanos. No sé si me entienden. Es cierto, así es. Sí. Exactamente. No encontramos adoración directa al Espíritu Santo. La adoración siempre va dirigida al Padre y al Señor Jesucristo. Eso es lo que yo enseño, lo bíblico. Yo no puedo remontarme a lo que no está en las Escrituras. Pero como ellos tienen que repetir dogmas católicos y eso es lo que se ha tragado, entonces él dice que yo no creo que el Espíritu Santo es Dios, este difamador, mentiroso. Andrés, ¿escucharon? A ver, pastor, ¿qué ustedes tienen que decir?
Estaba leyendo los sobre comentarios. eso de que ellos creen en el dogma católico, que se creó un concilio, de que hay que adorar al Espíritu Santo, porque al Espíritu Santo se le ora, al Espíritu Santo se le pide y se le ora también. Enseñan ellos. Sí, bueno, yo no crecí con concilios. De hecho, yo no he leído así muchos concilios. Sé que se habló con lo de la filioque, se estuvo hablando sobre eso en uno de los Exacto. concilios. Ajá. Sí, pero yo no soy pentecostal. No soy pentecostal, pero a la iglesia donde yo asistí, que tampoco era la primera iglesia donde yo asistí, que tampoco era pentecostal, se creía en los dones del Espíritu Santo. Ahora, yo vi cosas allí que yo en mi vida católica, cuando dejé de ser católico, en mi vida había visto. Vi cosas sobre milagros literalmente. Y siempre he tratado, y en esa oportunidad cuando inicié en el camino del Señor, me enseñaron a que la Biblia era la palabra de Dios y a ella nos debemos. Así que yo todas mis oraciones las hago al Padre, como dice Jesús, al Padre en el nombre de Jesús. En el nombre del Hijo. Así Sí. es. Amén. Si yo adoro a Dios, se estaría de manera implícita, te estaría adorando al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo forma parte de esa Efectivamente, Trinidad. Lo mismo que yo creo, exacto. Pero hasta ahí llego yo. Yo no puedo decir nada más. ¿Sí? Efectivamente. Yo no me atrevería a decir nada más. Yo hasta eso mismo también piensa Andrés, lo pienso yo. Exacto. En la Trinidad. En la deidad, es efectivamente lo mismo que yo creo. Y le oro al Padre en el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo, como lo enseña la Biblia. Sí, al Padre en el nombre de Jesús, en el Espíritu, como dice Pablo. Ok. A ver, ya hemos finalizado aquí. Todavía ni siquiera he cenado. Vamos a ver si aquí concluimos este material y a ver si nos reunimos en otro tiempo, en otro programa. Pastor, a ver, para que usted nos dé sus últimas palabras, después el hermano Andrés. A veces mucho tiempo para poder participar, porque también tengo otras cosas que hacer. Y aparte de los niños y todo, bueno, y me estoy poniendo también al día en la lectura, leyendo. Y bueno, me ha parecido la verdad que bastante bueno, edificante compartir acá. No, y que necesitamos más guerreros así, para que defendamos la fe, defendamos la palabra de Dios. Estemos orando. Yo creo que necesitamos orar. Veo muchas personas que han dejado de orar, personas que conozco. Veo muchas personas, a veces porque algunos lo conozco, en canales, en iglesias, que tratan en lo posible de hacer el trabajo, pero no veo oración, porque no se ve que la persona está buscando la verdad. No ganar un conflicto, no hacer el trabajo para recibir algún tipo de ¿cómo podemos decir? Algún tipo de honra dentro de una congregación, sino que veo que a veces se mueve mucho el individualismo, el egocentrismo, ¿sí? Y creo que eso tampoco le hace bien a la iglesia. Creo que nosotros debemos estar unidos, aún en medio de algunas diferencias que podamos tener, pero bueno, el amor también todo lo soporta, y algunos saben más, otros saben menos. Yo soy el que menos sé, y algunos me podrán ayudar a mí, pero debo tener ese espíritu de querer aprender. A mí no se me olvida una vez que me dijo un hermano que era como mi padre, me dijo una oración que él una vez le hizo al Señor. Él dijo esta palabra: Señor, ayúdame, enséñame a ser enseñado. Eso a mí me marcó,
porque enséñame a ser enseñado, porque a veces nosotros no queremos, o sea, queremos que nos enseñen, pero en el fondo del corazón es como yo digo. Exacto, es cierto. Entonces, así no vamos a ir a ningún lado. Para poder ganar esta batalla, sobre todo esta guerra apologética, tenemos que estar unidos, tenemos que ser humildes, reconocer nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. Cuando metemos la pata debemos decir, hey, me equivoqué, me retracto, digo que me equivoqué, y debemos de estar orando los unos por los otros, porque esta guerra es peleando, pero no podemos ir sin oración y sin que el Señor vaya delante de nosotros. Es cierto. No, que bueno, el Señor que lo demandaba también. Sí, muchas gracias, hermano, por la paciencia que me han tenido. Igual usted, pastor, gracias. Para mí siempre es grato que usted suba aquí y esté compartiendo en los programas que estemos transmitiendo. Gracias, de verdad. Gracias. Se le agradece mucho. Muchas bendiciones para usted, pastor. Amén. Igual para usted. Dios le bendiga. Igual.